En las colinas verdes de Belén, bajo un sol dorado que iluminaba los campos, vivía un joven pastor llamado David. Su vida parecía sencilla, marcada por el sonido de las ovejas, el murmullo del viento y el canto de su arpa. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército del rey Saúl, David permanecía en los campos, cuidando el rebaño de su padre, Jesé. Aunque para muchos su tarea era insignificante, en el corazón de David latía una fe inquebrantable en el Dios de Israel. No había día en que no alzara sus ojos al cielo, entonando melodías que hablaban de confianza, amor y esperanza. Cada nota que surgía de su arpa parecía elevarse como una oración, como un recordatorio de que aún en lo pequeño, Dios se manifestaba con grandeza. Pero la tranquilidad de Belén estaba por ser interrumpida. Rumores de guerra se extendían como un viento helado. Los filisteos, enemigos antiguos de Israel, se habían levantado con fuerza, amenazando con destruir la paz del pueblo escogido. Sus ejércitos marchaban con violencia, y el temor comenzaba a sembrarse en los corazones de los israelitas. Un día, mientras David pastoreaba, un mensajero llegó a Belén. Con voz agitada, anunció que los filisteos habían desplegado un ejército enorme y que el rey Saúl convocaba a todos los hombres de valor para la batalla. Los hermanos mayores de David, llenos de entusiasmo y deber, partieron hacia el campamento de guerra. David, sin embargo, permaneció en los campos. Muchos lo miraban con indiferencia, como si no tuviera un papel en la historia que estaba por escribirse. Pero Dios ya lo había visto. En los días de soledad, cuando defendía a sus ovejas de leones y osos, su valentía había sido forjada. Y en cada canción que elevaba al cielo, su corazón había sido afinado como un instrumento en las manos del Creador. Una mañana, Jesé llamó a David y le entregó provisiones para que las llevara a sus hermanos en el campo de batalla: pan, trigo tostado y quesos. Aunque parecía una tarea común, ese pequeño encargo sería el inicio de un destino mayor. Con paso firme, David emprendió el camino. Su mirada reflejaba curiosidad y expectación, pues quería saber cómo estaban sus hermanos y cómo avanzaba la batalla. Sin embargo, no podía imaginar que aquel día cambiaría para siempre su vida y la historia de Israel. En el horizonte, se escuchaban los tambores de guerra, y el polvo levantado por los ejércitos anunciaba la magnitud del enfrentamiento. David no lo sabía aún, pero estaba a punto de ser llamado a algo que superaba todo lo que había soñado. El Dios que lo había guardado en los campos estaba a punto de ponerlo frente a un desafío que marcaría su nombre en la eternidad. Ese fue el inicio de un llamado inesperado. Mientras David cumplía fielmente su tarea de pastor en Belén, en el palacio del rey Saúl se respiraba un ambiente distinto. Las paredes que alguna vez habían sido símbolo de fuerza y confianza ahora parecían cargadas de incertidumbre y temor. El rey, que había sido elegido por Dios para guiar a Israel, comenzaba a ser consumido por la inseguridad y la desconfianza. Saúl había probado la gloria de la victoria, había visto a los filisteos huir ante sus ejércitos, pero con el paso del tiempo su corazón se llenó de orgullo. En lugar de confiar plenamente en Dios, comenzó a apoyarse en sus propias fuerzas, y poco a poco la presencia del Señor se apartó de él. Su espíritu se volvió inquieto, turbado, como si una sombra lo persiguiera día y noche. Los sirvientes del palacio notaban cómo el ánimo del rey cambiaba de repente. Un día se mostraba enojado, al siguiente sumido en un silencio pesado, y en otros momentos estallaba en ataques de furia inexplicable. La corte entera vivía en tensión, pues nadie sabía cómo estaría el corazón del rey al amanecer. Los consejeros más cercanos comenzaron a buscar una solución. Sabían que Saúl necesitaba paz en su espíritu, algo que calmara la tormenta interna que lo consumía. Fue entonces cuando uno de ellos recordó la fama de un joven de Belén, conocido por su habilidad para tocar el arpa con dulzura y pasión. «He escuchado hablar de un hijo de Jesé, de Belén», dijo uno de los siervos al rey. «Es valiente, sabe tocar el arpa con maestría, y lo más importante, el Señor está con él». Las palabras despertaron un rayo de esperanza en Saúl. Con rapidez, envió mensajeros a Belén para llamar a David. El joven, sorprendido por la noticia, obedeció la instrucción de su padre y se presentó ante el rey.
El día que David entró en el palacio, llevaba consigo su arpa, la misma que tantas veces había resonado entre las colinas de Belén. Aunque el ambiente en el palacio era sombrío, él caminaba con confianza, no en sí mismo, sino en el Dios que lo acompañaba. Cuando sus manos comenzaron a deslizarse sobre las cuerdas del arpa, un silencio reverente llenó la sala. Las notas suaves y profundas se elevaron como un bálsamo que acariciaba el corazón atribulado del rey. Saúl, que antes estaba inquieto y dominado por la oscuridad, comenzó a sentir una calma desconocida. Sus pensamientos turbulentos se apaciguaron, y su espíritu encontró descanso. Desde aquel momento, David se convirtió en alguien cercano al rey. Saúl lo tomó como escudero, dándole un lugar especial en el palacio. Pero lo que el rey no comprendía era que aquel joven no había llegado solo como un músico, sino como un elegido de Dios para algo mucho mayor. Mientras David tocaba y la paz regresaba al corazón del rey, el plan divino avanzaba en silencio. Dios lo estaba preparando para los desafíos que vendrían, entrenándolo no solo en los campos contra leones y osos, sino ahora en las sombras del trono, donde aprendería sobre el poder, la ambición y la fragilidad humana. El palacio de Saúl se convirtió así en la nueva escuela de David, un lugar donde la música y la fe abrían camino en medio de la oscuridad. Y aunque aún nadie lo sabía, en el corazón de aquel joven pastor comenzaba a encenderse una luz que pronto iluminaría a toda una nación. El sol se alzaba sobre las colinas de Judá, y con sus primeros rayos iluminaba los campos donde David solía pastorear. Él no imaginaba que, mientras tocaba su arpa y cuidaba con dedicación a sus ovejas, en otro lugar de Israel se estaba gestando un desafío que pondría a prueba no solo a un ejército entero, sino también la fe del pueblo en el Dios de sus padres. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, habían reunido a sus guerreros para la batalla. Eran hombres fuertes, entrenados desde la infancia para la guerra, expertos en armas y tácticas. Su poder no solo provenía de la espada, sino también del miedo que sembraban en los corazones de sus adversarios. En aquella ocasión habían decidido enfrentar al ejército de Saúl, y ambos ejércitos se encontraron frente a frente, con un valle en medio. Los soldados de Israel se alineaban día tras día, con sus corazas, lanzas y escudos, pero aunque estaban armados, les faltaba lo más importante, la confianza en el Señor. Pues del campamento filisteo surgía un hombre tan imponente que su sola presencia hacía temblar a cualquiera. Ese hombre era Goliat, el campeón de los filisteos. Medía casi 3 metros de altura, su armadura brillaba como el bronce ardiente bajo el sol, y su lanza parecía más un tronco que un arma. Su voz retumbaba como un trueno en el valle cada vez que lanzaba su desafío. «Elijan de entre ustedes a un hombre que venga contra mí», gritaba día tras día. «Si logra vencerme y matarme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán». Durante 40 días, mañana y tarde, el gigante salió a repetir su desafío. Y cada vez que lo hacía, el miedo crecía en el corazón de los israelitas. Nadie se atrevía a dar un paso adelante. Incluso el rey Saúl, que debía ser ejemplo de valor, permanecía escondido tras la incertidumbre, incapaz de enfrentar al coloso. Mientras tanto, en Belén, Jesé envió a su hijo David a llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. El joven pastor, obediente, tomó los panes y granos que su padre le encomendó y partió al campamento. No sabía que aquel viaje marcaría un antes y un después en su vida. Al llegar, David vio la confusión en el campamento. Los soldados hablaban entre ellos con miedo, comentando sobre las palabras de Goliat. Sus rostros estaban pálidos, y la valentía parecía haberse desvanecido. Intrigado, David preguntó qué ocurría, y alguien le relató el desafío del gigante. David escuchó atentamente y no pudo evitar indignarse. No por el tamaño de Goliat ni por el riesgo de la batalla, sino por el hecho de que aquel hombre se atreviera a insultar al ejército del Dios viviente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios de Israel?, preguntó con firmeza. Algunos se burlaron de su valentía, diciendo que era solo un muchacho que nada sabía de guerras.
Incluso su hermano mayor, Eliab, lo reprendió, acusándolo de arrogante y curioso. Pero David no se dejó intimidar. En su corazón ardía la convicción de que Dios lo respaldaría, así como lo había hecho en los campos cuando defendía a sus ovejas de leones y osos. Pronto las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó traerlo a su presencia. Cuando el joven pastor entró en la tienda real, habló con firmeza. No desmaye el corazón de nadie por causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl lo miró con sorpresa y hasta con compasión. A sus ojos, David era solo un muchacho inexperto, sin armadura ni entrenamiento militar. No podrás ir contra ese filisteo para pelear con él, respondió Saúl, porque tú eres un muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Pero David no retrocedió. Con voz firme relató cómo en más de una ocasión había enfrentado a bestias salvajes para proteger a su rebaño. Cuando un león o un oso venía y arrebataba una oveja, yo lo seguía, lo hería y le quitaba la presa de la boca. Si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Así será con este filisteo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Las palabras de David resonaron con tal seguridad que Saúl, resignado, no tuvo más opción que permitirle enfrentar al gigante. El rey le ofreció su propia armadura, pero cuando David intentó caminar con ella, se dio cuenta de que no podía moverse con libertad. No puedo andar con esto, porque nunca lo he probado, dijo, quitándose la armadura. En lugar de espada o lanza, tomó su cayado de pastor, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las guardó en su zurrón. Con su honda en mano y la confianza puesta en el Señor, David se dirigió al valle, donde el gigante esperaba impaciente. Los soldados lo miraban avanzar con incredulidad. Algunos pensaban que era una locura, otros que sería el fin del muchacho. Pero nadie imaginaba que aquel día no sería recordado por el tamaño del enemigo, sino por la grandeza de la fe de un joven pastor. El valle de Ela estaba en silencio, como si incluso la naturaleza se contuviera para presenciar el momento que cambiaría la historia de Israel. A un lado, los filisteos observaban con sonrisas burlonas y gritos de confianza, seguros de que su campeón destruiría al muchacho que se atrevía a desafiarlo. Del otro lado, el ejército de Israel miraba con temor y asombro, incapaz de comprender cómo un joven pastor, sin armadura ni espada, caminaba con paso firme hacia el gigante. Goliat, al verlo acercarse, soltó una carcajada que retumbó por todo el valle. Su voz era como un trueno mezclado con desprecio. ¿Soy yo acaso un perro, para que vengas a mí con palos? Rugió, mirando el cayado que David llevaba en la mano. Y maldijo al joven en nombre de sus dioses, levantando su lanza que brillaba como el hierro ardiente bajo el sol. El campeón filisteo continuó su burla. Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Los soldados filisteos aplaudían y reían, mientras los israelitas contenían la respiración, esperando lo peor. Pero David, lejos de intimidarse, avanzó con paso seguro. Sus ojos brillaban con una convicción inquebrantable. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que todos lo escucharan, levantó la voz con fuerza, proclamando palabras que resonaron como un eco divino. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Un murmullo recorrió el campamento de Israel. Sus palabras no eran de un niño imprudente, sino de un guerrero que confiaba plenamente en la fidelidad de Dios. Goliat, enfurecido, comenzó a avanzar con paso pesado, cada movimiento hacía temblar la tierra. Su sombra cubría a David, quien se detuvo por un instante, metió la mano en su zurrón y sacó una de las 5 piedras lisas. Con calma, la colocó en su honda, y sin apartar la mirada del gigante, comenzó a girarla con fuerza.
El sonido de la onda cortando el aire llenó el silencio del valle. En un instante que pareció eterno, la piedra salió disparada con una precisión letal, guiada no solo por la mano del pastor, sino por la providencia del Dios de Israel. La piedra se incrustó en la frente del filisteo. El gigante, sorprendido, dio un par de pasos tambaleantes. Su lanza cayó al suelo con un estruendo, y en un momento que nadie olvidaría, Goliat se desplomó de cara contra la tierra. El silencio fue total. Los filisteos quedaron atónitos, incapaces de creer lo que habían presenciado. El campeón invencible, el terror de Israel, yacía derrotado por un joven con una honda y una piedra. David no dudó. Corrió hacia el cuerpo del gigante, tomó la espada de Goliat, tan grande que parecía imposible que un joven pudiera levantarla, y con ella le cortó la cabeza. Al alzarla, el pueblo de Israel estalló en un grito de victoria que resonó en las colinas. El miedo que había paralizado al ejército se transformó en valentía. Con renovado coraje, los israelitas corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos hasta las puertas de sus ciudades, derrotándolos en el camino. Ese día, la vergüenza se convirtió en gloria, y la humillación en triunfo. Mientras tanto, David sostenía la cabeza del gigante, no como un trofeo personal, sino como testimonio de que el Señor había dado la victoria a su pueblo. Para todos los que lo veían, quedaba claro que no fue la fuerza, ni la espada, ni la experiencia lo que venció al coloso, sino la fe en el Dios Todopoderoso. En el campamento, los soldados israelitas hablaban entre ellos con asombro, repitiendo una y otra vez el momento en que la piedra salió de la honda y derribó al gigante. Para muchos, aquel recuerdo sería contado de generación en generación, como prueba de que la fe sincera, aunque parezca pequeña, puede mover montañas y derribar gigantes. David, el joven pastor de Belén, había escrito la primera página de una historia que apenas comenzaba. Una historia de humildad, fe y valentía que transformaría su vida y el destino de Israel. El eco de la victoria aún resonaba en todo Israel. El nombre de David, el joven pastor que había derrotado al gigante, comenzaba a correr de boca en boca. Desde los soldados más valientes hasta los niños en los pueblos, todos repetían con orgullo la hazaña que Dios había hecho a través de un muchacho. Cuando el ejército regresó a casa, el camino estaba lleno de mujeres que salían a recibirlos con panderos, cantos y danzas. Sus voces llenaban el aire con melodías de celebración, y los pasos de danza parecían sacudir la tierra misma. Pero lo que más llamó la atención fueron las palabras de su canto. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El coro se repetía una y otra vez, como un fuego que crecía sin control. La gente lo cantaba con alegría, pero en el corazón del rey Saúl, esas palabras ardieron como veneno. Mientras todos celebraban, el rey miraba a David con ojos sombríos. Hasta entonces, había sentido aprecio por él, como por un hijo adoptivo. Pero ahora, al escuchar el canto de las mujeres, algo se quebró en su interior. Su orgullo herido lo llenó de celos y de sospechas. Le atribuyen a David 10,000, y a mí solo 1,000, murmuró Saúl con amargura. ¿Qué más le falta sino el reino? Desde aquel día, la mirada del rey hacia David cambió. Lo que antes era cariño se transformó en desconfianza. Lo observaba con atención, como si en cada gesto buscara una amenaza. David, ajeno al veneno que crecía en el corazón del rey, continuaba sirviendo con humildad. Tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, lideraba a los soldados en batalla, y siempre regresaba con victorias. El pueblo lo amaba cada vez más, y esa admiración era como sal sobre la herida de la envidia del rey. Una noche, mientras David tocaba su música para apaciguar la tristeza de Saúl, la oscuridad del palacio parecía envolver el corazón del monarca. De repente, en un arrebato de ira, Saúl tomó su lanza y la arrojó contra David, con la intención de atravesarlo contra la pared. El sonido del arma cortando el aire fue como un rugido de traición. Pero Dios estaba con David, y él logró esquivarla. La lanza quedó clavada en la piedra, mientras el joven se apartaba con el corazón latiendo con fuerza. Por un instante, Saúl se quedó mirando el arma incrustada, con el rostro desfigurado por la ira.
David no dijo nada. Guardó silencio, tomó su arpa y se retiró con calma. Pero en su interior comprendió que algo había cambiado para siempre. El rey que una vez lo había acogido como a un hijo ahora lo veía como enemigo. Los días siguientes no fueron diferentes. El espíritu de Saúl, consumido por la envidia, intentaba una y otra vez deshacerse de David. Pero cada intento era frustrado, porque el Señor estaba con su siervo fiel. Mientras tanto, el pueblo continuaba amando a David. Su nombre se volvía cada vez más grande en todo Israel. Los soldados lo respetaban, las mujeres lo alababan, y hasta los ancianos lo miraban como la esperanza de la nación. Y así, mientras David crecía en gracia y en honor, Saúl se hundía en un mar de inseguridad y celos. El contraste entre ambos se hacía cada vez más evidente. Uno era guiado por la fe y la humildad, el otro por el miedo y la ambición. El valle de Ela había mostrado quién era el verdadero elegido de Dios. Pero la victoria de David no solo había derribado a un gigante, también había despertado otro enemigo aún más peligroso, la sombra de la envidia que habitaba en el corazón del rey. A partir de entonces, la historia de David ya no sería solamente la de un pastor que venció a un gigante, sino la de un hombre que debía sobrevivir a las intrigas, los celos y las persecuciones dentro del propio palacio. La batalla contra Goliat fue espectacular y breve, pero la batalla contra la envidia de Saúl sería larga, silenciosa y llena de dolor. En medio de las tensiones que crecían en el palacio, un rayo de luz brillaba en la vida de David, la amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Desde el primer encuentro, cuando David todavía era un joven pastor que había derrotado a Goliat, Jonatán sintió en su corazón un profundo afecto hacia él. Era como si sus almas estuvieran unidas por un lazo invisible, más fuerte que la sangre y más sincero que cualquier alianza política. La Biblia dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y para demostrarlo, hizo algo impensable para un príncipe heredero: se quitó su manto real, su túnica, incluso su espada, su arco y su cinturón, y se los entregó a David. Ese gesto no era simple generosidad. Era una señal profética, un reconocimiento de que el Señor había elegido a David para cosas grandes, incluso para reinar algún día sobre Israel. David recibió aquel regalo con humildad, pero en su interior sabía lo que significaba. Jonatán, aunque era el sucesor natural al trono, no veía en él un rival, sino un hermano. La amistad entre ambos se convirtió en un refugio en medio de las sombras del palacio. Pero mientras la amistad florecía, la envidia de Saúl crecía aún más. El rey no podía soportar el amor que su pueblo sentía por David, ni mucho menos la bendición de Dios sobre su vida. Intentó matarlo en varias ocasiones, y cuando no lo logró, urdió planes más sutiles. Un día, Saúl ofreció a su hija Merab como esposa para David, pero con la condición de que peleara contra los enemigos filisteos, esperando que muriera en batalla. David, con humildad, respondió: ¿Quién soy yo, y qué es mi familia en Israel, para convertirme en yerno del rey? Y cuando llegó el tiempo, Saúl entregó a Merab a otro hombre. Sin embargo, otra de sus hijas, Mical, amaba a David. El rey vio en eso una nueva oportunidad de tenderle una trampa. Muy bien, dijo Saúl con astucia. Le daré a Mical, y ella será para él un lazo, y con ello los filisteos podrán acabar con él. Pero Dios tenía otros planes. Saúl pidió como dote de matrimonio algo imposible y peligroso: 100 pruebas de haber derrotado filisteos. Esperaba que David muriera en el intento. Sin embargo, David volvió con el doble, 200 pruebas de su victoria. Así, Saúl tuvo que darle a su hija en matrimonio, y Mical lo amaba profundamente. El rey, al ver que ni sus planes ni sus trampas podían contra David, se llenó de más temor y más odio. Ahora lo veían no solo como rival, sino como enemigo declarado. Fue entonces cuando Jonatán intervino. Conociendo el corazón de su padre y temiendo por la vida de su amigo, habló con él. Padre, no peques contra tu siervo David. Él no ha hecho nada malo contra ti. Al contrario, su valentía trajo gran salvación a Israel. ¿Por qué derramar sangre inocente? Por un momento, las palabras de Jonatán parecieron calmar a Saúl,
quien juró que David no moriría. David volvió a la corte, y por un tiempo hubo paz. Pero esa calma era solo una ilusión. Poco después, mientras David tocaba el arpa en el palacio, la tormenta del corazón de Saúl estalló de nuevo. En un arranque de furia, lanzó otra vez su lanza contra David. Una vez más, el Señor lo libró, y David escapó durante la noche. Saúl envió hombres a vigilar la casa de David para matarlo al amanecer. Pero Mical, su esposa, lo advirtió. Si no huyes esta noche, mañana estarás muerto. Con rapidez, lo ayudó a escapar por una ventana. Y para engañar a los guardias, colocó una estatua en la cama, la cubrió con mantas y puso en la cabecera una almohada de pelo de cabra, haciéndola parecer como si David estuviera dormido. Cuando los mensajeros de Saúl entraron a la casa, encontraron la figura en la cama. Saúl, furioso, gritó: ¿Por qué me has engañado así, dejando escapar a mi enemigo? Mical respondió con valentía. Me dijo: déjame ir, o te mataré. Así, David logró escapar una vez más. Desde ese día, se convirtió en fugitivo, viviendo entre cuevas, desiertos y montañas, siempre bajo la protección de Dios, pero siempre perseguido por el odio del rey. En medio de todo esto, la amistad de Jonatán se volvió aún más importante. El príncipe arriesgaba su propia vida y su relación con su padre para proteger a David. Sabía que Dios lo había escogido, y su lealtad no estaba movida por ambición, sino por un amor fraternal y sincero. La historia de David en el palacio estaba marcada por dos fuerzas opuestas, la amistad verdadera y la traición dolorosa. De un lado, Jonatán, que amaba como un hermano; del otro, Saúl, que lo odiaba como a un enemigo. Así comenzaba para David un nuevo capítulo, no de victorias fáciles, sino de pruebas de fe, paciencia y resistencia. La espada de la traición pendía sobre él, pero la promesa de Dios seguía firme. David había sido elegido para ser rey, y nada podría cambiarlo. El palacio de Saúl, que en otros tiempos había sido símbolo de victoria y gobierno, ahora se llenaba de sombras. El corazón del rey estaba dividido entre la admiración por David y un miedo enfermizo de perder el trono. Día tras día, las voces del pueblo retumbaban en sus oídos. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Aquellas palabras eran como espinas clavadas en su orgullo. Y así, la sombra del trono comenzó a oscurecerlo todo. David, por su parte, seguía sirviendo fielmente. Nunca levantó la mano contra el rey ni habló mal de él. Tocaba el arpa para calmarlo, peleaba en las batallas con valor y obedecía las órdenes del palacio. Pero la desconfianza de Saúl lo perseguía como una sombra que crecía cada día. En secreto, el rey comenzó a maquinar nuevas formas de atraparlo. Convocaba reuniones con sus soldados más cercanos, hablaba con sus sirvientes y hasta con su propio hijo Jonatán, buscando que alguien traicionara a David. Pero Jonatán se mantenía firme, siempre intercediendo a favor de su amigo. Padre, decía con voz firme, David no es tu enemigo. Él ha sido escogido por el Señor para traer salvación a Israel. ¿Por qué lo tratas como amenaza? Saúl lo escuchaba, pero la envidia lo cegaba. La idea de que David pudiera ocupar su trono lo consumía. Sus noches se llenaban de insomnio y sus días de sospechas. Veía enemigos donde no los había y escuchaba voces en su mente que lo empujaban a la destrucción. Una noche, en su cámara real, Saúl miraba su corona dorada, aquella que simbolizaba el poder y la bendición de Dios. Pero lo que antes era motivo de honra, ahora se había convertido en una carga insoportable. En su interior, una voz oscura le repetía: ese trono no será para ti ni para tu descendencia. David es el elegido. El rey apretaba la corona con sus manos temblorosas, como si al hacerlo pudiera retener la promesa que Dios había dado a otro. Mientras tanto, David se volvía más amado por el pueblo. En cada batalla, regresaba con victoria; en cada lugar donde iba, la gracia del Señor lo acompañaba. Los ancianos de Israel lo bendecían, las mujeres cantaban sus hazañas, y hasta los más humildes lo miraban con esperanza. Para muchos, David representaba un futuro mejor.
pero cuanto más brillaba la luz de David, más oscura se volvía la sombra en el corazón de Saúl. Un día, durante una celebración en el palacio, Saúl observó a David desde su trono. El joven estaba entre los siervos, iluminado por una antorcha cercana, y parecía brillar con una luz distinta, una luz dorada que no venía del fuego, sino de lo alto. Saúl lo miraba fijamente, con el ceño fruncido, mientras apretaba el brazo de su silla real. En su mente, un torbellino de pensamientos lo dominaba. ¿Será este el que me quite la corona? ¿Será este el que destruya mi casa? La tensión era tan fuerte que los cortesanos apenas respiraban. Todos sabían que algo pasaba entre el rey y su servidor, pero nadie se atrevía a hablar. Solo Jonatán, desde un rincón, miraba con tristeza, comprendiendo que la amistad y la lealtad de David serían probadas como nunca antes. Las sospechas de Saúl se transformaron en acciones más violentas. En repetidas ocasiones envió tropas para capturarlo, pero el Señor siempre libraba a David. Cada intento fallido aumentaba la rabia del rey, y cada escape de David confirmaba que Dios estaba de su lado. El trono, que debía ser símbolo de justicia y liderazgo, se convirtió en un lugar de sombras, donde la envidia reinaba más fuerte que la sabiduría. El pueblo lo veía y murmuraba: el espíritu del Señor ya no está con Saúl, ahora está con David. Estas palabras, aunque dichas en secreto, llegaban a los oídos del rey y encendían aún más el fuego de sus celos. En medio de todo esto, David seguía siendo fiel. No buscaba el trono, no planeaba conspiraciones. Su corazón estaba en obedecer al Señor, aunque eso significara huir, esconderse y vivir como fugitivo. Sabía que el trono no sería alcanzado por la fuerza, sino por la promesa divina. Así, la historia entraba en un punto decisivo: el rey Saúl, atrapado en su sombra de envidia, contra David, el joven iluminado por la luz de Dios. Dos destinos entrelazados, dos caminos que se acercaban inevitablemente a un desenlace marcado por la voluntad del Altísimo. La sombra del trono no era solo el reflejo del odio de un hombre, sino también la prueba que forjaría el carácter de David. Porque antes de usar la corona, debía aprender a soportar la persecución, a confiar en Dios en medio de la oscuridad, y a esperar el tiempo perfecto de su Señor. El amanecer iluminaba las colinas de Judá con un resplandor dorado. El aire traía consigo un susurro de esperanza, porque después de años de espera, de persecuciones, pruebas y victorias, había llegado el momento que cambiaría para siempre la historia de Israel: David sería coronado rey. El camino que lo había llevado hasta aquí no había sido sencillo. Desde aquel día en que el profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza siendo apenas un muchacho pastor de ovejas, hasta las interminables jornadas huyendo de Saúl, David había aprendido que la promesa de Dios no llega sin pruebas. Pero ahora, las palabras del Señor se cumplían ante los ojos de todos. En Hebrón, la ciudad se preparaba para un día solemne. Las calles estaban adornadas con ramas de olivo y flores, los ancianos se reunían con vestiduras limpias, y el pueblo se aglomeraba, expectante, con cánticos y gritos de alegría. Los niños corrían, las mujeres entonaban melodías antiguas, y los guerreros de Israel levantaban sus lanzas al cielo, como señal de victoria y fidelidad al nuevo rey. En medio de la multitud, David avanzaba con paso humilde. Sus vestiduras eran sencillas, pero sus ojos brillaban con una paz que venía de lo alto. No era un hombre que buscara la gloria personal, sabía que todo lo que estaba a punto de recibir provenía de la mano del Señor. El profeta se acercó con el cuerno de aceite en la mano. El pueblo guardó silencio, y un aire solemne envolvió la plaza. Samuel levantó la voz y declaró: hoy, delante del Dios de Israel, ungimos a David, hijo de Isaí, como rey sobre todo el pueblo. El aceite fue derramado sobre su cabeza, y mientras caía, el sol lo iluminó con un resplandor dorado, como si el cielo mismo confirmara aquel acto. El pueblo estalló en júbilo, gritando al unísono: ¡Viva el rey David! ¡Viva el ungido del Señor! El sonido era ensordecedor. Los tambores resonaban, las trompetas proclamaban victoria, y las palmas de miles de hombres y mujeres se unían en un mismo latido de celebración.
El ambiente estaba lleno de esperanza, porque todos sabían que un nuevo tiempo comenzaba para Israel. David levantó sus manos al cielo y oró en voz alta. Señor, tú me sacaste del redil de las ovejas y me trajiste hasta aquí. No soy digno de esta corona, pero te entrego mi vida y mi reinado. Que no sea mi fuerza ni mi sabiduría, sino tu poder el que guíe a tu pueblo. El pueblo lo escuchaba con lágrimas en los ojos. No era un rey arrogante ni un tirano, era un siervo del Señor que había aprendido a esperar y confiar. Al terminar la ceremonia, los ancianos lo condujeron al trono preparado en Hebrón. La silla real estaba adornada con madera de cedro y detalles dorados, símbolo de majestad y victoria. David se sentó, y en ese momento la multitud volvió a aclamarlo, esta vez con una fuerza aún mayor. Gloria al Rey de Israel. Los hombres valientes que lo habían acompañado en las cuevas, en los desiertos y en las batallas, lo rodeaban orgullosos. Habían visto de cerca su humildad, su valentía y su fe inquebrantable. Ahora, compartían su triunfo como testigos de que Dios cumple lo que promete. En las calles, la celebración continuaba. Se ofrecían banquetes, se encendían hogueras, y las familias bailaban con gozo. El nombre de David resonaba por toda la región, no como un héroe de guerra solamente, sino como el hombre que había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo hacia un futuro de esperanza. Pero en medio de la alegría, David guardaba en su corazón una profunda responsabilidad. Sabía que ser rey no era un privilegio para engrandecerse, sino un llamado a servir. Recordaba las palabras de Samuel, las pruebas que enfrentó en el desierto, y las lágrimas derramadas en soledad. Todo había sido parte del plan divino para formarlo, para moldear un corazón conforme al de Dios. Ese día, el reino de Israel se unificó bajo su liderazgo. Lo que Saúl había destruido con la envidia, Dios lo restauraba con la obediencia de David. Lo que parecía perdido en medio de las sombras, ahora brillaba con la luz de una nueva era. Y así, entre cantos, trompetas y danzas, David fue reconocido como el rey ungido. Su corona resplandecía, pero más que el oro, lo que realmente brillaba era la presencia de Dios sobre su vida. El pueblo veía en él no solo a un líder militar, sino a un pastor de corazones, alguien que entendía el dolor, la espera y la fe. Alguien que no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Altísimo. El capítulo de la persecución había terminado. La sombra del trono había quedado atrás. Ahora comenzaba el reinado del hombre que, siendo un simple pastor de ovejas, fue levantado por la mano de Dios para ser rey de Israel. Y el eco de aquel día todavía resuena a través de la historia, recordando que las promesas de Dios nunca fallan, y que Él exalta a los humildes para mostrar su poder y su fidelidad.